efectivamente encontrar las ecuaciones de gobernabilidad que puede tener el Congreso en circunstancias tan fragmentadas. Carlos Anderson, virtual congresista por Podemos Perú, buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A usted gracias. ¿Cuántos son los congresistas que estaría teniendo Podemos a estas horas? 5. 5, ok. Es de todas maneras también una bancada interesante. Yo escuchaba las declaraciones del candidato Daniel Urresti por la mañana, no, las suyas por la mañana por la radio, donde decía, bueno, que a nivel personal, pues claramente usted, más o menos lo que le acabamos de escuchar al almirante Montoya, ¿no? Que con los comunistas, no, ni hablar. Pero también tienen la particularidad que Daniel Urresti se ha hecho pues una carrera política en parte con un fuerte discurso antifujimorista. ¿Cómo se va a conciliar, cree usted, esto con miras a una segunda vuelta antes de entrar al funcionamiento en sí del Congreso? Claro, bueno, como lo dije en la mañana también, yo soy invitado del partido Podemos, ¿verdad? La única persona que tiene hoy en día la potestad, digamos, de expresar la visión del partido es José Luna, que acaba de ser elegido también con una de las más altas votaciones para el Congreso de la República. Así que lo que yo digo es opinión personal, ¿verdad? Claro. Ahora, efectivamente, mira, hay aquí dos visiones de extremos, ¿no?, que necesitan ser aterrizadas. En el caso del fujimorismo es cierto, no solamente Daniel Urresti ha tenido una gran posición, digamos, a lo largo de su carrera política en contra del fujimorismo. Hay mucha gente como yo que también creo que no vas a encontrar una sola palabra mía a favor de fujimorismo. Por el contrario, he sido muy crítico, ¿no?, de la forma como se dilapidaron recursos en el país por todo el tema de la corrupción y por todo, bueno, por muchas de las cosas que ya no tiene mucho sentido hablar. El hecho es que hacia adelante, ¿no?, es importante entender que en la dirección en que vayan, a izquierda, derecha, etcétera, no va a haber un voto en blanco, no va a haber, mejor dicho, un cheque en blanco. Tienen que haber correcciones importantes, tienen que haber cambios de rumbo y tienen que haber también compromisos. Porque uno no puede votar, por ejemplo, por la señora Keiko Fujimori sin exigir y sin asegurarse de que no vaya a repetirse pues un ambiente de corrupción como el que se vivió en el país, ¿no?, de manipulación, de avasallamiento de las instituciones. Tampoco por el lado del señor Castillo, ¿no?, que antes de ser elegido presidente cree que está haciendo o que va a ser elegido dictador. No existen eso. Creo que la ciudadanía va a tener que ser muy exigente, muy cuidadosa, ir mucho al fondo de las cosas y no solamente dejarse llevar, digamos, por las formas, porque sin duda yo le escuchaba al señor Cerrón, él habla con una tranquilidad, habla muy bien, igual también el señor Castillo, y claro, nos presentan esa visión aparentemente inocua, ¿no?, de la política, pero cuando uno escucha lo que está diciendo, ¿verdad?, a mí se me paran los pelos, porque digo, caramba, un país que necesita urgentemente reactivar su economía para poder tener los recursos, poder sacar adelante el país y reinventar todo el tema de salud, etcétera, que se dé el lujo de empezar a espantar a medio mundo diciendo vamos a nacionalizar, vamos a repetir fórmulas fallidas, ¿no? Porque que a mí me digan dónde hay un país, uno, en el mundo, que haya, digamos, surgido a partir de ese tipo de políticas que promociona el señor Castillo, por ejemplo. No hay, no existe. Los países desarrollados son los países que han ido por un camino distinto o que han abandonado, digamos, esa tragedia mal llamada comunismo o políticas populistas que no han llevado a ninguna parte, ¿no? ¿Cómo garantizar la gobernabilidad del Congreso? Con 11 bancadas o 12 bancadas, son 32 curules las que va a tener Perú Libre. Recién vamos a conocer a los congresistas, ¿no? Ese es parte pues del problema en la democracia peruana. Luego se tiene pues ya más atrás a Fuerza Popular, pero una bancada importante, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y los demás. ¿Cómo crear gobernabilidad? ¿Cómo garantizar gobernabilidad? Ha sido el gran problema de los últimos años en el Perú. Evidentemente, quizás lo que cambia ahora en el panorama es que no tenemos alternativa.
o creamos gobernabilidad o nos vamos al abismo. Estamos al borde del abismo, ¿verdad? ¿Qué más puede pasar en un país donde hemos tenido 3, 4 presidentes en el lapso de un año? O sea, realmente cero institucionalidad, guerra fratricida entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el propio Congreso de la República. No, ya no queda más. Lo único que queda es que los nuevos congresistas, los nuevos actores políticos, ¿no? Decidan ir por el camino, digamos, que fue siempre el camino de la política, el arte de consensuar, el arte de encontrar mínimos comunes denominadores. No podemos realmente volver a meternos en discusiones filosóficas, ideológicas, etcétera. Tenemos que partir de una visión pragmática de lo que se necesita hacer de inmediato para evitar que sigan muriendo peruanos por falta de oxígeno. Imagínense, una cosa absolutamente ridícula en pleno siglo XXI, ¿no? Que un Estado haya sido tan inoperante que ni siquiera ha podido asegurar que haya oxígeno para los pacientes aquí en el Perú. Eso es increíble. Pero bien, son cosas concretas. Tenemos que traer las vacunas. Es una cosa concreta. Necesitamos tener entonces acuerdos mínimos sostenibles en el tiempo, ¿no? Para poder asegurar la gobernabilidad. Y quizás uno de ellos, el más importante, debería ser un acuerdo, una especie de no agresión, o por lo menos de no uso de las armas mortales que significa el abuso del voto de confianza por un lado y el vetar o vacar a la presidencia. Son dos armas que deberían estar reglamentadas para ser usadas solamente en caso no sé, pues de cataclismo nuclear, ¿no? No deben estar ahí. ¿Qué opina de una reforma de la Constitución o de un cambio, de una asamblea constituyente como se mueve en algunas de las bancadas y además claramente en uno de los candidatos? Bueno, nuevamente me parece que cuando tenemos que estar hablando de cómo aseguramos la distribución logística de las vacunas para cuando lleguen, cómo nos aseguramos que construimos un sistema de salud rápidamente, ¿no? Que permita no solamente paliar los efectos de esta pandemia, sino de las próximas pandemias, ponernos a discutir nuevamente sobre una constitución, cuando la propia constitución actual tiene sus propios mecanismos de cambio. Hay una visión que me parece muy equivocada, según la cual cambiar una constitución implica cambiar la realidad. No es así. Si fuera así, la verdad es que, miren, hagamos una constitución como la que sugería el señor Forsyth, ¿no? Donde decretemos cero corrupción, donde decretemos que el PBI crece todos los años 20%. El mundo no camina de esa forma. La Constitución es un marco de referencia, pero no determina la realidad, la gestión, el diálogo, etcétera. Ellos son cosas mucho más importantes, creo yo, que simplemente perder el tiempo, distraer la atención, generar más caos, más conflicto político a través de dedicarle tiempo a cosas que en estos momentos son superfluas. Lo importante aquí es salvar vidas. Sí, usted estuvo al frente del plan de gobierno de Podemos y por supuesto su punto fuerte es la economía. Estamos ahora ante dos casi seguras candidaturas hacia la segunda vuelta que no tienen especialmente muchos cuadros, digamos, técnicos, conocidos, posibilidades ministeriales. En el caso de Keiko Fujimori, si bien ha cambiado algunos rostros, es probablemente el equipo, digamos, menos destacable que ella ha presentado también en sus candidaturas, ¿no? Estos candidatos van a tener que tener jales, como se dice en el Perú, para poder, digamos, anchar su base, o el tema vendría más por acuerdos programáticos. No, yo creo que van a tener que hacer quizás ambos, ¿no? Se necesitan acuerdos programáticos, pero también se necesitan jugadores, ¿no? Así que sí, yo creo que ambos partidos tienen deficiencias de cuadros. El Perú no está como para dejar en la banca a sus mejores jugadores, así que yo espero que quien salga elegido finalmente, no por voluntad popular, se agencie de los mejores cuadros que tiene el país, pero con una pequeña salvedad. Mira, yo soy efectivamente un economista, soy un técnico, etcétera, pero yo creo sinceramente que nosotros necesitamos cambiar un poco también el esquema sobre el cual se han venido escogiendo, por ejemplo, las autoridades económicas, ¿no? Necesitamos gente
que no solamente sepa la parte técnica, sino que además también tenga corazón, que tenga calle, que haya recorrido, que sepa lo que significa no comer, no tener que comer y no tener que darle a tus hijos, porque la insensibilidad con la que han hablado muchas veces en el pasado los ministros, la verdad es que es insoportable. Que alguien te diga, por ejemplo, como la señorita Alba, bueno, esa plata ya no existe, así que, bueno, pues a ver qué hacen, ¿no? Ese tipo de cosas creo que el Perú profundo, el Perú que ha salido a votar, digamos, con este sentido, digamos, de gran frustración, ya no lo va a aceptar. Necesitamos realmente gente comprometida, no solamente con lo técnico, sino también con lo social. Usted acaba de referirse al sistema de pensiones, que ha sido una propuesta también reiterada de Podemos. Allí tendrían ciertos puntos de coincidencia de repente con el propio Perú Libre. ¿Se podrían encontrar puntos de coincidencia en algunas materias, como esta, por ejemplo? Yo creo que va a haber, cuando hay voluntad de encontrar coincidencias, se encuentran. Cuando hay voluntad de encontrar diferencias, se encuentran, ¿no? Así que nada, lo importante es que haya voluntad de sentarse a conversar abiertamente, con sentido de urgencia, ¿no? Para poder hacer lo mejor para el país. Y allí el requisito previo va a ser, creo yo, dejar a un lado las ideologías, dejar a un lado los egos, ¿no? Y comprometerse realmente a hacer lo mejor por el país. Gracias, Carlos Anderson, virtual congresista por Podemos Perú. Gracias por estar con nosotros esta